Hola, ¿cómo están? Les mando un saludo a todos. Hoy les platicaré acerca del tema intereses extranjeros en México. En la actualidad, México cuenta con el respeto y la amistad de numerosos países, pero esto no fue así en los inicios de su vida independiente. Nuestro país tuvo que realizar grandes esfuerzos para que otros países lo reconocieran como un país independiente. Tras la consumación de la independencia, España adoptó una actitud de rechazo hacia México. Teniendo como principal puerto San Juan de Ulúa en Veracruz, ahí existía un grupo de españoles que se negaba a reconocer nuestra independencia. Fue entonces que la Marina Nacional decidió mandar al capitán Pedro Sáenz de Baranda, quien consiguió un convenio para que así el ejército español se rindiera y en 1835 reconociera la independencia. Vamos a tener otros casos como es Francia e Inglaterra, quienes siempre mantenían relaciones comerciales con México. Francia en ese entonces se interesaba porque seguía comprando nuestros productos y a su vez vendiendo sus mercancías. En los casos de los estados de Puebla, Veracruz, Guadalajara y México, el gobierno brindó muchas facilidades para que se abrieran sus negocios. Tuvimos una muy buena relación en el aspecto económico, pero no fue así en el aspecto diplomático, porque ellos seguían interesándose en nuestra política e intervenir en ella. Se dio un caso muy conocido como es la llamada Guerra de los Pasteles. Inglaterra fue uno de los principales prestamistas de México. Recordemos que nuestro país estaba bastante devastado por la independencia, no tenía solvencia económica, por lo tanto, en ese entonces el presidente Guadalupe Victoria empezó a endeudarse demasiado con Inglaterra. Ya para el año de 1835 se firmó un tratado comercial por lo cual los inversionistas ingleses tendrían que venir a México para trabajar las minas abandonadas y poderse llevar el oro y la plata. En el caso de Estados Unidos, fue el primer país en reconocer a México como un país independiente. Tenía varios intereses, no solamente económicos ni enfocados en el comercio. Su principal interés estaba en adquirir la provincia de México. Muchas veces Estados Unidos propuso a México comprar Texas, sin embargo, había sido rechazado. La población creció considerablemente en Estados Unidos, debido a entonces ya no había lugar para poder habitar y por lo tanto empezaron a comprar algunas poblaciones, como es el caso de Luisiana, que fue comprada a los franceses y arrebatada la Florida a los españoles. Texas contaba para ese entonces también con muy pocos habitantes, por lo que México decidió que Estados Unidos pudiera empezar a tener inmigrantes. Llegó demasiada población, tal es así que hubo una diferencia de 30,000 extranjeros contra 3,000 mexicanos. Nuevamente, Estados Unidos propuso adquirir Texas, pero de nueva cuenta México lo rechazó. Para el año de 1835, el Congreso decidió convertir nuevamente a nuestro país en una república centralista. Varios estados no estuvieron de acuerdo con eso. Fue cuando Antonio López de Santa Anna, aún presidente de México, puso un ejército para combatir contra los colonos de Texas, pero fue derrotado y en la batalla de San Jacinto fue prisionero Santa Anna y ahí firmó un acuerdo en el que convirtió a Texas en uno de los estados más de Estados Unidos. Posteriormente, ya en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, comandado por el general Santana, fue firmado el 2 de febrero de 1848. Allí fue en donde
se estableció realmente que se anexaban los territorios de Nuevo México, la Alta California y México. Por eso México recibió 15 millones de pesos. Aún querían más estados y lo único que lograron tener o anexarse fue el territorio de la Mesilla, actualmente el sur del estado de Arizona y Nuevo México. Fue el último que se vendió por la suma de 10 millones de dólares. Y estas serían las principales características acerca del tema intereses extranjeros en México.